encuentran conectados y del mismo modo los invitamos al cierre de esta Semana Internacional que será al culminar estas dos conferencias. En este momento vamos a proceder a tener una conferencia titulada La diplomacia científica y su escenario en México a cargo del maestro Rubén Blanca Ruiz. Posteriormente contaremos con la presencia de la maestra Mónica Romero Antolini con la conferencia Diplomacia Científica, un caso de éxito en la Universidad Anáhuac en México. Damos entonces la bienvenida al maestro Rubén Blanca Díaz para iniciar esta jornada y les damos las gracias a todos ustedes por participar. Recuerden que al finalizar cada una de las intervenciones vamos a hacer la presentación de nuestros invitados y al final pueden proceder ustedes a dejar en los chats alguna pregunta que tengan al respecto. El maestro Rubén Blanca Díaz es abogado, docente e investigador egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con maestría en Derecho y Ciencias Penales, docente asesor en el Centro de Innovación y Desarrollo Académico del Instituto de Estudios Universitarios, doctorante en Investigación Jurídica y miembro de la MEI, Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, y de la SOME, Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. Actualmente es coordinador de la Red de Abogados de Puebla y docente universitario a nivel maestría y licenciatura en el Sistema Escolarizado Abierto y a Distancia desde 2008. Le damos la cordial bienvenida, maestro Rubén. Es un placer para nosotros contar con usted y los micrófonos son todos suyos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de las instituciones de la región Caribe. Bienvenido. Muchas gracias, maestra Kelly. Un gusto saludarles. Gracias por su afable presentación. Igualmente agradezco la invitación que se me hizo a participar en esta semana de internacionalización. Obviamente por representando a la Universidad IEO, plantel Puebla. Muchas gracias por la atención. Y bueno, pues sin duda estos temas que se han desarrollado en estos 3 días han sido muy interesantes porque se ha hablado de la internacionalización en sus diferentes facetas, ¿no? Y yo me voy a referir a la faceta de la diplomacia científica y su escenario en México. Les voy a compartir ahorita la presentación. Claro que sí. Para que ustedes la puedan visualizar. Y obviamente el tema es muy amplio. Yo traté de resumirlo por el tiempo que se nos dio. Y bueno, ojalá sea del agrado y del aporte de todos los que nos están viendo en todos los países donde se esté viendo esta transmisión. Y bueno, quisiera yo iniciar rápidamente con algo que seguramente ya conocen, que es lo que entendemos por diplomacia científica. Vamos a ver que la diplomacia científica la podemos entender como parte de la actividad científica que tiene como objetivo la generación y promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación en el ámbito bilateral y multilateral. ¿Esto qué quiere decir? Pues la cooperación en esos aspectos entre dos o más países. Y obviamente, pues entre ellos pues está Colombia, México, etcétera, ¿no? Y vamos a ver que todas estas cooperaciones, toda esta generación de la ciencia, ¿para qué objetivo se hace? Pues obviamente para el objetivo de resolver problemáticas globales, problemáticas regionales o bien problemáticas a nivel global. Y en ese contexto, en el contexto de la diplomacia científica, particularmente aquí en México, la administración federal actual encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, obviamente que ha estado operativa esta diplomacia científica en los un poquito más de 3 años de administración federal, pues ha estado presente, ha estado operativa, ha estado vigente desde el inicio de su gestión y sin duda uno de los temas principales en los que se ha dado la
pues esta generación, promoción, innovación multilateral de problemáticas, pues es el tema que pues desafortunadamente nos ha afectado por poco más de 2 años, que es el tema de la pandemia, ¿no? Y no solamente a nivel global, ¿no? Todo el mundo ha resentido sus efectos negativos, sino pues Latinoamérica no queda fuera de estas problemáticas, ¿no? Y no solamente el tema de la pandemia, sino el combate. ¿Qué medidas han tenido los distintos países, entre ellos México, para combatir por todos los frentes el SARS-CoV-2, la pandemia de coronavirus, y sobre todo en el terreno político y en el terreno científico? Por ahí hay un libro que se llama El político y el científico, en donde pues desafortunadamente prevalece el interés político que el científico. Esperemos que al enfrentar esta pandemia pues prevalezca lo científico, pero desafortunadamente lo que estamos viendo a nivel global es que la política le está ganando desafortunadamente al terreno científico. Pero bueno, eso no quiere decir que sea un obstáculo para poder desarrollar pues esta cooperación que sin duda pues ha involucrado a toda la comunidad científica internacional y entre ellas pues las instituciones de educación superior. Por ejemplo, las organizadoras de este evento, otras organizaciones de educación superior, aquí en México, pues obviamente las voy a mencionar en un momento más. Ha habido instituciones encabezadas incluso por la UNAM, que han tenido pues un papel relevante en esta diplomacia científica. Vamos a ver que pues la comunidad científica internacional, en un primer elemento de esta plática, pues se encuentra en una carrera contrarreloj para estudiar el coronavirus y desarrollar las diferentes vacunas. Sabemos que hay un número importante de vacunas que ya están circulando a nivel mundial, en Latinoamérica especialmente, pero no solamente el tema de la vacuna, sino también el tratamiento, los tratamientos que le permitan enfrentar el virus cuando pues, la persona ya ha desarrollado la enfermedad. Y sobre todo sabemos que este tema de la pandemia pues, nos ha pegado pues no solamente en el tema de la salud, que es lo más importante, sino también en el tema económico, en el tema social, ¿no? Obviamente los efectos todavía se siguen resintiendo y quizá los resintamos unos meses o quizá años más. Y vamos a ver que México en lo particular ha tenido numerosos proyectos e iniciativas de investigación en este tema. Un ejemplo de esta cooperación en los dos terrenos que he mencionado, en el terreno político y científico, es el tema del desarrollo de la vacuna mexicana, que seguramente ya se habrán enterado, la vacuna Patria, ¿no? La vacuna Patria contra el SARS-CoV-2, que esta vacuna pues ha sido el resultado de una suma importante de esfuerzos, de colaboraciones, tanto nacionales como internacionales, de instituciones públicas y de instituciones privadas. Y obviamente que las IES, las instituciones de educación superior, pues no se han quedado atrás. También han participado en el desarrollo de estas investigaciones, ¿no? Obviamente lo que se quiere es, pues, primeramente proteger la salud, proteger la vida, y desafortunadamente, a pesar del número elevado de personas que han fallecido por este virus, quizá las consecuencias hubieran sido peores si no se hubieran hecho estos proyectos o iniciativas de investigación. Y vamos a ver que nuestro país pues cuenta con los elementos necesarios, tiene la capacidad y la infraestructura necesaria, como la tuvo hace algunas décadas. De hecho, México fue pionero en la creación de algunas vacunas para menores, desde bebés. Este proyecto de las vacunas para otras enfermedades, desafortunadamente se abandonó hace 15, 20 años, y hoy es un buen momento para retomar ese papel que México ha tenido
en el desarrollo de estos biológicos y desarrollar su propia vacuna. Vamos a ver que la vacuna que está desarrollando actualmente el gobierno mexicano lo está haciendo con el esfuerzo de una farmacéutica, que es una farmacéutica que se ha dedicado a biológicos a nivel veterinario y cuyo capital es 100% mexicano, ¿no? Esta empresa se denomina Avimex y esta empresa emprendió desde marzo de 2020 esfuerzos para desarrollar una vacuna segura y eficaz contra la COVID-19, utilizando tecnología reconocida a nivel mundial. Y aquí es a donde participan estas instituciones que he mencionado. Tenemos en primer lugar la Escuela de Medicina ICAM en Monte Sinaí, en Nueva York, en los Estados Unidos, a través de una licencia de uso exclusivo para México, y colaboran con el desarrollo de semillas candidatas contra el virus SARS-CoV-2. Bueno, eso es un poco de aspectos técnicos. Y 3 de sus virólogos de esa escuela de medicina, el doctor Peter Pallas, el profesor y jefe de microbiología, Horace Goldsmith, y el doctor y profesor en vacunología, igual en Mount Sinai, Florian Kramer, así como el doctor Adolfo García Sastre, director del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes y profesor en microbiología y medicina, con especialidad en enfermedades infecciosas, y el doctor Arthur Fisber, igualmente de esa universidad, son parte de los colaboradores y del equipo de coinventores de esta tecnología que va a tener la vacuna mexicana, la vacuna patria, ¿no? Que sin duda es un ejemplo, es el ejemplo más actual de colaboración en esta diplomacia científica. Vamos a ver que algunas de las pruebas las pruebas preclínicas, antes de la experimentación, llevadas por este equipo encabezado por el doctor Palas y su equipo, pues han mostrado hasta la fecha resultados muy prometedores, ¿no? Vamos a ver que en la propia página de internet del tema de las vacunas que tiene el gobierno de México, ahí se hace la explicación de en qué consiste y cuáles son el proyecto que tiene a nivel científico. Y vamos a ver que el año pasado hubo 12 candidatos vacunales, esa colaboración, y se les seleccionó el de mayor potencial clínico y que se pudiera producir, obviamente, en masa. Y pues todas estas pruebas se auspiciaron inicialmente en la Universidad de Texas, en Austin, Texas, y finalmente se acabó de concluir ese proyecto en el laboratorio Avimex. En cuanto a la fase regulatoria de la vacuna patria, vamos a ver que un logro también eso fue un logro a nivel jurídico. Se obtuvieron las autorizaciones correspondientes para iniciar las pruebas clínicas, esto fue el año pasado, y para la producción a escala industrial, una vez que terminen la fase 1 y la fase 2 de investigación clínica. De hecho, en un artículo que apenas apareció hace unos 2 semanas, se dice que para diciembre de este mismo año, aquí en México, esta vacuna patria estará lista para ser utilizada y producida a nivel masivo, y obviamente no solamente va a beneficiar a México, a sus habitantes, sobre todo en el tema de la revacunación, sino seguramente se va a expandir, va a poder tener oportunidad de que México exporte esas vacunas y seguramente lo hará con sus países hermanos latinoamericanos, ¿no? También algo importante en esta diplomacia científica sobre el tema de las vacunas, vamos a ver que este proyecto incluye un financiamiento inicial por un organismo que seguramente algunos lo conocen, otros no, que es el proyecto AMEXID SRE. AMEXID, ¿qué significa? Significa Agencia Mexicana de Cooperación
Internacional para el Desarrollo. Esta agencia mexicana, que pues depende directamente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hizo y está haciendo una alianza con el CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología aquí en México, para coordinar los esfuerzos junto con la empresa privada farmacéutica para el desarrollo de esta vacuna. Y aquí es pertinente precisar y acotar que sobre este tema de la creación de la vacuna patria, la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en colaboración con la Dirección de Vinculación con organizaciones de la sociedad civil de la Secretaría de Relaciones Exteriores aquí en México, pues han realizado un esfuerzo conjunto para fortalecer, financiar y cooperar con otros actores internacionales para no solamente organizaciones de la oficiales o entidades oficiales, sino también de la organización civil, para el fortalecimiento de temas de carácter científico, no solamente en el tema que estoy ahorita mencionando, el tema de la vacuna, sino algunos otros proyectos a nivel científico. Y cabe destacar que esta plataforma MEXID tiene como objetivo, porque sin duda de aquí en adelante va a tener mayor participación en otros proyectos, pues es concentrar información de carácter científico para el desarrollo de otros proyectos científicos, difundir convocatorias internacionales para los socios de esta agencia de cooperación, y la vinculación internacional de instituciones de educación superior, de la sociedad civil y de gobiernos locales en proyectos para impulsar desde la acción internacional y en el ámbito local la participación ciudadana en este tipo de proyectos, ¿no? De hecho, se ha tenido una información muy importante del desarrollo de esta vacuna desde que se anunció hasta el día de hoy. Y eso también es un esfuerzo importante, ¿no? Vamos a ver que, continuando con este tema de la diplomacia científica en su contexto en México, pues el proyecto de esta vacuna patria pues cuenta con la colaboración también del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es la institución de seguridad social más importante que tiene México, que también en 2009, para poner un antecedente de esa cooperación, realizó una fase clínica exitosa de la vacuna contra la influenza en condiciones de pandemia, de la pandemia que tuvimos ese año aquí en México. Y también este instituto, el IMSS, va a acompañar al grupo médico y a la empresa farmacéutica en el desarrollo de las distintas fases clínicas, ¿no? Igualmente, en ese caso de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, pues se ha sumado al esfuerzo con la conducción de pruebas analíticas, la interpretación de los resultados de los ensayos preclínicos, y junto con otra institución que es el INER, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en donde este instituto también apoya con ciertos análisis de carácter inmunológico para las pruebas clínicas en seres humanos, ¿no? De hecho, el INER es uno de los institutos pues más importantes en materia de enfermedades respiratorias, y pues se suma a este proyecto de colaboración. Igualmente, otra institución que participa activamente en el desarrollo de la vacuna y todo el aspecto regulatorio y de supervisión es la COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. ¿En qué papel interviene este ente regulador sanitario? Aquí en México, pues la seguridad sanitaria de la propia vacuna, de la planta de producción,
de supervisar los primeros lotes de vacuna que se lleguen a producir y las pruebas también, la supervisión de las pruebas que en su caso se hagan, obviamente con los más altos estándares de calidad y supervisados por otros entes reguladores independientes, ¿no? Obviamente con esto, pues lo que se quiere dar es que se tenga la mayor seguridad en la producción y la aplicación del biológico aquí en México, ¿no? Y como lo habíamos comentado, se prevé que a finales de este año esté listo el mismo, ¿no? También es importante destacar como éxito de diplomacia científica aquí en México es que hasta el mes de septiembre de este año se han gestionado y recepcionado cerca de 118, un poquito más de 118 millones de vacunas COVID, que sin duda si no fuera por este ejercicio de diplomacia científica no se hubiera logrado. Y pues aquí tenemos, les estoy presentando en pantalla los números de las vacunas que han llegado a nuestro país, poco más de 118 millones, y también conviene destacar que 2 vacunas se envasan actualmente en México, que es la vacuna de CanSino y la vacuna de AstraZeneca, ¿no? No en todos en los demás países latinoamericanos lo están haciendo, sabemos que Argentina está produciendo otra vacuna, en este caso la Sputnik, y también se anunció aquí en México no me acuerdo si para dentro de unos 3 meses, también ya se tiene un proyecto para producir la vacuna en nuestro país. Si no fuera por esas gestiones de carácter diplomático, pues obviamente esa producción y envasamiento de vacunas, pues no hubiera sido posible, ¿no? Aquí en los 2 esquemas que les estoy presentando viene pues una buena noticia aquí en México, donde en porcentaje el 78% de la población de 18 años o más ya está vacunado, por lo menos ya tiene una vacuna. Y también otro dato que me pareció interesante mostrarlo en esta plática es que México está en el 4º lugar de países que más vacunas pues han aplicado. De hecho, está por detrás de la India, de Estados Unidos, de Brasil, y sigue México, de vacunas aplicadas, no que hayan llegado. Entonces, eso también es un punto muy interesante, ¿no? Y vamos a ver que en el tema de la compra de vacunas, que también es parte del contexto diplomático, intervienen diversas instituciones, la Secretaría de Salud por medio del INSABI, que es el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, el organismo de de salud pública en México, el FONSABI, que es el Fondo Nacional igual de Salud para el Bienestar, la Secretaría de Hacienda, y recursos del TESOFE, de la Tesorería de la Federación. Esto quiere decir que México ha invertido una buena cantidad de dinero para poder obtener esta cantidad de biológicos que hasta la fecha han llegado a nuestro país y que sin duda, si no hubiera sido por las gestiones diplomáticas, pues no se hubiera logrado, ¿no? Y finalmente, es importante destacar en este contexto de la diplomacia científica es que el mecanismo COVAX, que es un mecanismo que tiene la ONU, junto con otras instituciones para el acceso equitativo de las vacunas, sobre todo en los países en desarrollo, hizo un anuncio a través de la Organización Panamericana de la Salud, donde los países de América Latina y del Caribe están en camino a alcanzar el objetivo de la Organización Mundial de la Salud de vacunar el 40% de su población a nivel, obviamente, promedio, antes de fin de año, ¿no? Entonces, eso también es una excelente noticia,
Desafortunadamente, en esta nota de la Organización Panamericana de la Salud, se menciona que 6 países a nivel Caribe latinoamericano no han vacunado, no han llegado al 20% de la población, pero a pesar de ello, se considera que los países de la región alcancen el objetivo de vacunación, por lo menos entre el 60 y 70% a finales de este propio año. Y este mecanismo COVAX, que también es un ejemplo de cooperación científica a nivel internacional, ha logrado en los últimos meses el envío de cerca de 2 millones de vacunas que han donado los países en desarrollo en Europa, Estados Unidos, Alemania, y en la protección de la población de países con menos desarrollo, como es Honduras, Guyana, Jamaica, Guatemala y Nicaragua. Son los proyectos que tiene COVAX, sobre todo para alcanzar pues el objetivo de vacunación a través de este mecanismo, ¿no? Entonces, sin duda, estos ejemplos que les he mencionado muy sucintamente y que hemos expuesto en esta plática y su contexto en México, pues obviamente demuestra que se tiene la capacidad tanto científica, tanto técnica y pues obviamente empresarial, porque pues obviamente se necesita mucho dinero para llevar adelante estos proyectos, pues han logrado el impulso de este proyecto estratégico con alto contenido obviamente de carácter social y proyecta a México en el futuro para que con apoyo del gobierno y además de la cooperación internacional, pues se puedan desarrollar otras intervenciones en otras áreas de la ciencia y obviamente tener las herramientas necesarias para permitir mitigar todos esos estragos que ha dejado la pandemia, tanto en el terreno de la salud, como en el terreno económico, como en el terreno social. Pues esto es básicamente el contexto, el escenario que tenemos aquí en México en el tema de la diplomacia científica con el tema de las vacunas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Rubén. Realmente un panorama bastante interesante. En la conferencia anterior que estuvimos, nos dimos cuenta que aunque los ejercicios de colaboración se vienen realizando hace muchos años, quizás de pronto el concepto de diplomacia científica coge fuerza ahora con esta problemática global que presentamos frente al COVID-19. Realmente es un escenario bastante interesante que nos ha presentado en la tarde de hoy y queremos agradecerle su participación. Por allí tenemos dos preguntitas que las vamos a dejar al final porque parece interesante que pudiéramos ver la perspectiva de usted, así como de la maestra Mónica. Entonces, le damos una espera y le agradezco por esta primera parte de la intervención y nos vemos en un ratito. Muchísimas gracias, maestro.